Dios por eso. Y bueno, Dios ahí tocando los corazones de muchas personas allá en ese pueblo. Muy bien. Quisiera antes de comenzar darle un saludo especial a nuestros cumpleañeros, Jessy. Feliz cumpleaños. Y la quinceañera Michelle. ¿Dónde está Michelle? Michelle, que Dios te siga utilizando, que cuides tu corazón. Eres una niña hermosa, tienes un corazón dispuesto para Dios. Dios te siga utilizando y que cuide tu corazón siempre. Muy bien. Bueno, vamos rápidamente a estudiar la palabra de Dios, este mensaje tan especial que tenemos hoy, apartados por el Señor. Y vamos a estar en nuestro texto de estudio en el libro de Esdras capítulo 10, versículo 2, en el Antiguo Testamento. Pero antes de comenzar, quiero compartirles este versículo que está en Efesios 1:4. Efesios 1:4, aquí lo tenemos. Dice la palabra de Dios: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y aquí Dios nos hace un llamado a todos sus hijos, que seamos santos. De esta frase se refiere nuestra enseñanza para el día de hoy. Santo, recordemos que santo, viene del griego hagios, que significa apartados o consagrados. Nosotros somos santos porque estamos consagrados para el Señor. Bueno, y volviendo a Esdras, vamos a ver la actitud y el actuar correcto de un hombre. Y ahorita lo vamos a leer. Llamaba Zacarías. Ante el pecado por el que estaba pasando su pueblo Israel, él tuvo una actitud correcta y un actuar correcto. Y es lo que nosotros como cristianos debemos tener, una actitud correcta frente a qué? Frente al pecado. Y bueno, antes también de comenzar a leer la Biblia, quiero que nos hagamos estas preguntas, cada uno en nuestro interior, y que estas preguntas las estemos teniendo presentes a lo largo de la enseñanza, porque son muy importantes. Y son las siguientes: ¿cómo respondemos nosotros ante el pecado? Piénsalo, ¿cómo estamos respondiendo nosotros ante el pecado? ¿Me parece algo normal en mi vida? El pecado me parece algo normal. Aunque lo puedas estar viviendo, el pecado lo rechazo el pecado, lo aborrezco. ¿Entendemos que el pecado nos aparta de Dios? ¿Lo entendemos o no lo sabíamos? ¿Qué persigo en mi vida? Otra pregunta. ¿Lo que vende el mundo, lo que nos muestra el mundo, o lo que Dios quiere mostrarme en su palabra? Y un pensamiento: recordemos que la misericordia de Dios siempre tenemos la oportunidad de cambiar nuestras vidas. Bien, vamos ahora a mirar el contexto. Estamos en el libro de Esdras, pero bueno, aparece aquí una imagen. Aparece muy bien aquí la presentación. Si se corta un poquito, bueno. Pero estamos acá. Antes de comenzar Esdras, les quiero decir que en el contexto en el que nos vamos a desarrollar, antes de lo que vamos a estudiar, nos ubicamos en el libro de Reyes, ¿sí? Y en el libro de Crónicas. Y recuerdan ustedes cómo en los años, digamos, del imperio, del reinado de Israel, donde estaba el rey David, donde está el rey Salomón, sí lo hemos escuchado, ¿cierto? Lo hemos escuchado, el rey David y el rey Salomón. Esa época de reyes, la mayoría, después de ellos, la mayoría desobedecieron a Dios y termina mal.
que termina mal esa dinastía de reyes en el pueblo de Israel. El reino de Judá ha sido derrotado y conquistado por el imperio babilónico. Sus habitantes fueron deportados a Babilonia en 2 ocasiones, después de que Dios permitió que su pueblo fuera derrotado, fuera humillado, y por la dureza de los corazones de este pueblo fueron deportados. Cerca del año 597 antes de Cristo y después en el 586 antes de Cristo fueron deportados primero los reyes, su familia real, los sacerdotes, los levitas, y después terminó tristemente con la masacre del pueblo, con la destrucción de Israel, de Jerusalén, y con la destrucción del pueblo. Y esta imagen hace referencia a ese exilio a los que fueron sometidos los israelitas, ¿sí? Y es triste, es un final triste para una época linda, dorada, pero por la dureza del corazón de ese pueblo, del pecado, ellos fueron deportados. No es tan real como lo que está pasando en nuestros días, ¿no? Con nuestros amigos y hermanos venezolanos que por otras situaciones han tenido que ir de su país, dejar sus casas, sus amigos, sus familias, y pregúnteles a ellos si ha sido fácil. Yo creo que no, claro que no. No es fácil dejar su pueblo. Así, ese sentimiento, con ese sentimiento es que termina la época de los reyes en Israel. Luego de estas cosas viene el libro de Esdras. Y bueno, ya estamos en el libro de Esdras, ¿cierto? Sí, busquemos el libro de Esdras. Y vamos a buscar el capítulo 1 de Esdras. Capítulo 1 de Esdras. Versículos 1 y 5, se los voy a leer rápidamente. Dice: después de lo que sucedió estas cosas, después de que el pueblo está en Babilonia, exiliado, derrotado, no hay rey, no hay reyes, están siendo esclavos, aparece el libro de Esdras y el primer capítulo dice lo siguiente: en el primer año de Ciro, rey de Persia, ahora hay otro imperio, el imperio persa, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, el profeta, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, que me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, Él es Dios. La cuarta está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdele los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. ¡Qué tremendo! Estaban los israelitas cautivos, ¿sí? Los de Judá. Y Dios despierta el corazón de un rey. Ya ha pasado un imperio, llega otro imperio y despierta en el rey el corazón para que los judíos que le pertenecen ahora vayan a Jerusalén y edifiquen su ciudad y su templo. Qué cambio tan drástico, ¿no? Pero es Dios actuando en la vida de este rey persa. Y dicen que algunos de los israelitas que estaban allá fueron a Jerusalén a edificar. Entonces vemos acá, y vamos a mirar de pronto algunas de las Biblias tienen unos títulos. ¿Qué pasó? Resulta que el ir y construir su templo y su ciudad no fue tarea fácil.
para los israelitas, no fue tarea fácil. Vemos que a lo largo de los capítulos quisieron reconstruir, pero ahí estaba el enemigo. Ya las personas, cuando llegaron a sus casas, sus antiguas casas, las encontraron habitadas por otras personas que no eran como ellos. ¿Sí? Imagínense el choque. Y estas personas querían detener la obra, no querían que el templo fuera reconstruido. Y ellos empezaron a edificar el templo, a reconstruirlo. Y en un momento dejaron de detener la obra por miedo a sus adversarios. Y vemos en el capítulo 6, versículo 14, rápidamente, no lo voy a mencionar, pero les voy a contar que Dios mandó a sus profetas a que amonestaran o que animaran a su pueblo a que siguieran con la obra que se había detenido. Y está aquí el profeta Ageo y el profeta Zacarías, que también tienen sus libros en la Biblia, y cómo ellos los anima a que sigan construyendo, que no se amedranten ante sus enemigos, sino que sigan adelante. Y vemos acá cómo sucede eso. Bueno, un poquito de historia, pero para tenerlo todo en contexto. Ahora, pero bueno, estamos hablando de Esdras, pero ¿quién es Esdras? ¿Sí? ¿Quién es Esdras? Vamos a buscar el capítulo 7, versículos 1 y 2. ¿Quién es Esdras? Dice: pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraoí, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisuai, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Bueno, ahí nos mostró toda la genealogía de Esdras, sacerdote. A este Esdras, ahí dice, este Esdras subió de Babilonia. Bueno, vemos acá que Esdras era un sacerdote y un escriba, y tenía el propósito de cumplir y enseñar correctamente la ley a su pueblo. En el versículo 10, más adelante en el versículo 10 dice que él propuso en su corazón comprender la palabra del Señor para poderla enseñar. En este momento Esdras y otro grupo de judíos parten a Jerusalén. Vemos ahí en el capítulo 8, versículos 21, uno de mis pasajes favoritos, cómo él pide a Dios que le ayude para cumplir esa misión. Ya habían pasado el primer regreso, la primera construcción de los muros, y viene entonces Esdras ya preparado para enseñar la palabra de Dios. El templo ya estaba reconstruido y venía Esdras a enseñar la palabra en ese templo reconstruido. Pero no todo es color de rosa, nuevamente no es color de rosa, porque hay un gran problema con el pueblo de Israel, que hace años había llegado. Cuando Esdras llega, hay un problema que tiene el pueblo de Israel en ese momento y que sigue y seguía ahí. Vamos a buscar el capítulo 9, versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2. Y vamos a leer. Entonces está Esdras, llega a su templo, el templo reconstruido, con las personas que estaban ahí en este momento, y pasa lo siguiente. Dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones.
porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con el pueblo de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores han sido la primera en cometer este pecado. ¡Qué tremendo! Se han mezclado pueblo santo de Israel, el apartado para Dios, se ha mezclado con los enemigos de Dios. Esdras, cuando escucha la noticia, delante de todos expresa su dolor, más adelante lo dice, su angustia, se rasga los vestidos, una expresión, ¿cierto?, de dolor profundo. Vienen los creyentes fieles que estaban con él para buscar una solución, pero Esdras no hace nada, solo dice, solo estoy adolorido. Y bueno, y como muchas cosas que nos pasan a nosotros, luego, ora. Más bien, ¿qué ora? Clama a Dios. En el versículo 6 lo vemos alabando y recordando el pacto de su pueblo con Dios. Y recuerda también el mandato claro, que Dios le había dado a su pueblo. Vamos a buscar el mandato claro que Dios le había dado a su pueblo. Vamos a buscar los versículos 10 y 12 y voy a leerlos. 10 y 12. Dice Esdras diciéndole a su pueblo: pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo. ¿Cuál es ese mandamiento? La tierra a la cual entraréis para poseerla, tierra inmunda es, a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de los que han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Fuerte, ¿no? Dice: ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Ese era el mandato que Dios le había hecho a su pueblo, y este pueblo estaba desobedeciendo. Entonces, luego, Esdras confiesa el pecado a su pueblo, y ocurre algo. Capítulo 10, versículo 1, está llorando, está confesó su pecado al pueblo, y pasa algo. Dice el versículo 10, capítulo 10, versículo 1, dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, ¿qué pasó? Se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. ¿Sí lo notaron? Ocurre un milagro. En ese momento de clamor y súplica de ese sacerdote, de ese hombre, ocurre el milagro. ¿Sabes cuál es el milagro? El pueblo reconoce su pecado. El pueblo reconoció que estaba mal con Dios. Y bueno, después de ese milagro pasa otro milagro. Y vamos a buscar ahí nomás en el versículo 2, que es el versículo de la enseñanza. Dice el versículo 2: entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Este versículo me marcó, me llamó mucho la atención, porque aquí veo a un hombre, Secanías, un hombre que no es indiferente al pecado de su pueblo, no es indiferente
al pecado propio que estaba viviendo, y ahorita lo vamos a mirar porque él era uno de los que había tomado mujeres extranjeras. Él entendía que ese pecado traía consecuencias para la vida de él, de su familia y de su pueblo. Y yo quiero que desde ahora tengamos presente ese nombre, Secanías, y lo que él hizo para que nosotros vivamos apartados del pecado y apartados para el Señor. Les quiero pedir el favor de que oremos para colocar ahora sí en manos del Señor esta enseñanza. Cerremos los ojos y vamos a colocar todo en manos de Dios. Señor, Padre Santo y Todopoderoso Señor, gracias Padre Santo por esta mañana, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor porque a través de ella entendemos el propósito que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Y uno de esos propósitos es que el pecado esté fuera de nuestras vidas, que podamos combatirlo, Señor, con tu verdad, que podamos llegar a ti, Señor, santos, como tú quieres que vivamos, con esa pureza, recordando que somos santificados, que somos consagrados a ti, Señor. Te pido para que obres en cada uno de nosotros, que haya edificación en nuestras vidas. Y si hay alguien que viene por primera vez, que entienda que el pecado que está en su vida siempre lo apartará de ti, Señor. Te pedimos para que tu Espíritu Santo, Señor, esté sobre mí, guiándome en cada palabra y en cada cosa que vayamos a estudiar de tu palabra. Y que seas tú, Señor, el que nos enseñes grandemente, Señor, a cómo ver a partir de este momento el pecado. Que nos apartemos del mundo que está lleno del pecado. Que nos apartemos a ti, Señor. Que seamos tus siervos, que seamos sus hijos fieles. Y que, Señor, te pido por esta iglesia tan preciosa que tú nos has dado, Señor, para que tú la guardes y la protejas, Señor. Que nunca nos debemos seducir, atraer por este mundo que está lleno de mentiras y de maldad. Y ayúdanos, Señor, cada vez más a apartarnos para ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, ahora sí, vamos a empezar con nuestra enseñanza. Bueno, aunque el libro de Esdras habla de las reformas que hizo este sacerdote en Jerusalén, el personaje de hoy es Secanías. Secanías es un príncipe de su pueblo. Aquí lo tenemos. Y lo primero que vamos a ver es que entendemos los valores que como cristianos debemos tener, así como en Secanías. ¿Y quién fue Secanías? Bueno, primero Secanías fue un príncipe, es decir, uno de un linaje real, es un líder de su pueblo, de la familia de Eliel, dice ahí, de la familia de Elán. Tomó la iniciativa de hablar con el sacerdote Esdras, reconoció su pecado que está viendo en el versículo 26. Vemos que efectivamente él había tomado de las hijas de los pueblos, se había casado con una extranjera, y él y su pueblo le había dado esta esperanza, le está dando esa esperanza de cambiar, de solucionar ese problema del pecado. Para tener en cuenta, vemos acá Secanías, en hebreo es Shekayah, que literalmente traduce Dios ha morado o residencia de Jehová. Residencia de Jehová. Y se me vino a la mente cómo este nombre nos recuerda, los que recibimos a Jesús en nuestro corazón, que nosotros también tenemos a Jesús, tenemos a Dios en nuestro corazón. Recordemos 1 Corintios 6, 19. ¿Sí se acuerda alguien de 1 Corintios 6, 19? ¿O ignoráis que vuestro templo es? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Dios está viviendo en cada uno de nosotros, así
como el nombre de Secanías dice, casa de Jehová, nosotros también somos casa de Dios. Y vemos aquí algunas características de Secanías. Y una de las características, la primera es que toma la iniciativa de actuar. Este hombre no se quedó llorando solamente, sino que se acerca a él, tomó la iniciativa. Y ahí vemos una característica, liderazgo. Y Dios quiere que nosotros seamos líderes en nuestro hogar, líderes espiritualmente en nuestro hogar, en nuestras familias. Y recuerdo Josué 1:9 cuando dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Secanías fue valiente porque fue el primero en tomar la iniciativa. También vemos otra característica, él reconoce su pecado cuando dice hemos pecado contra Dios. Y vemos ahí una actitud de humildad, Ojalá nosotros tuviéramos una actitud de humildad para reconocer nuestros pecados, que le hemos fallado a Dios. Salmo 138:6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde y al altivo lo ve de lejos. Y también él dio la oportunidad cuando dice que hay esperanza en Israel. Y vemos las características, que él tiene fe, que él tiene esperanza. En Proverbios 10:28 dice que la esperanza de los justos es alegría. Y ojalá tuviéramos esa fe y esa esperanza de que todas las cosas, por malas que estemos pasando, Dios nos va a ayudar. Pese a los problemas con los que estés pasando, económicos, financieros, puede ser consecuencia del pecado, Dios nos va a ayudar. Como Secanías, estemos dispuestos a dar ese primer paso para enfrentar el pecado en nuestras vidas, o estamos esperando a que nos lo señale el pecado a las personas. ¿Estamos dispuestos a reconocer con humildad el pecado en nosotros? ¿O al contrario, endurecemos el corazón? Cuando hablamos del pecado, de lo que estamos, entonces nos endurecemos nuestro corazón. ¿Estamos dispuestos a reconocer con humildad ese pecado? ¿Miramos nuestros problemas con la esperanza de que saldremos adelante victoriosos? Y una última pregunta: ¿qué tanto tienes de Secanías? ¿Qué tanto tienes de él? ¿Entendemos nuestro llamado? Estamos apartados al Señor cuando entendemos el llamado que Dios nos hace. Los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor, es decir, que aceptamos con obediencia sus mandatos, sus mandamientos, y lo hemos aceptado como nuestro Salvador, es decir, que colocamos nuestra fe en la obra redentora de la cruz. Tenemos ahora, como Secanías, un linaje que nos precede. Vamos a buscar 1 Pedro 2:9. Nosotros tenemos un linaje. Sí, tenemos un linaje. Vamos a buscarlo. 1 Pedro 2:9. ¿Alguien que lo pueda leer fuerte? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que conozcáis las virtudes de aquel que os remonte las tinieblas a su luz admirable. A su luz admirable. Vemos que nosotros somos linaje escogido por Dios. Quizás aquí no seamos nada, ¿sí? Yo soy un sencillo profesor de primaria, pero para Dios yo soy un linaje escogido, una nación, somos una nación santa. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? Bueno, Dios nos tiene preparado muchas cosas. En Apocalipsis 1:6 dice ahí